conoce profundamente ese tema. El periodista trabajó, de hecho, en la Embajada de Cuba en Venezuela. Hemos visto, además, en las manifestaciones recientes, que gran parte de las protestas van dirigidas específicamente a eso, a la injerencia, al control del régimen de Fidel y Raúl Castro en Venezuela a todos los niveles. Sí, estaba yo comentando ahora con Huberto cuándo comenzó esto, y me dice que esto viene desde antes del chavismo, que comienza durante el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez. Sí, yo quiero enmarcar esto, irnos al tiempo, un poco atrás, porque cuando Carlos Andrés Pérez está en su segundo mandato, ya Cuba tenía personal médico, muy poco, pero había médicos, había entrenadores, había profesores, había intercambios de universidades. Y donde hay intercambios de universidades, hay penetración de la inteligencia cubana. Porque la inteligencia cubana, es bueno que los televidentes sepan que el 90% del trabajo profiláctico que hace la inteligencia cubana en el mundo entero, fundamentalmente en América Latina y algunos países europeos, es político, es ideológico, es lavar cerebro, es formar gente de izquierda, y después viene lo otro. Depende en la parte humanitaria, de salud, claro, de educación, sí, de deportes, pero van dirigidos a eso que estás diciendo. Mira, desde 1970 Fidel Castro ha tenido un pretexto siempre para entrar a algún país, para intervenir en los asuntos internos de un país, siempre, como bien tú dices, con la ayuda humanitaria, Félix. Terremoto en Argelia, terremoto en Nicaragua, terremoto por Perú, y siempre las brigadas médicas. Pero cuando las brigadas médicas comienzan a trabajar, esas brigadas médicas no van solas. Esas brigadas médicas van como oficiales de la inteligencia cubana. Y esto pasó, y ya podemos decir recién, 16 de diciembre de 1999, la famosa tragedia de Vargas, que llegaron 699 personas al año de estar en el poder. Al año de estar en el poder. Trabajaron médicos, enfermeros, enfermeras, pero eso le dio la entrada oficial al régimen de La Habana. Y ahí llegamos en el año 2000 nosotros, personal de inteligencia. ¿Tú llegas en el año 2000? Yo llego en el año 2000, en enero, por primera vez a Venezuela. ¿Qué tiempo se hace en Venezuela? No, paso por ahí en el 2000, voy a Surinam, que es un punto importante de la inteligencia cubana también, es en la Guyana holandesa, y de ahí me regreso de nuevo a Venezuela. Y comenzamos a trabajar, ¿qué pidió La Habana? ¿Qué llevábamos? Vamos a ver. Exacto, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál era tu trabajo? Vamos a ver quiénes están con Chávez y quiénes están en contra de Chávez. Y comenzamos entonces a buscar el camino. Todavía no se hablaba de Misión Barrio Adentro, ni Yo Sí Puedo, de alfabetización. Estábamos viendo con el personal que había dónde se ubicaba. Después que se terminó Vargas, fueron a 9 estados del occidente del país. Y ahí comenzamos a meternos en los barrios, a dar conferencias sobre la Revolución Cubana, a dar conferencias sobre la vida y obra de Fidel Castro, del Che Guevara, y entonces ya empezamos a aglutinar venezolanos. ¿Dónde fuimos primero? A los barrios pobres, claro, a los más ignorantes. Universidades. Claro, y fuimos a las universidades, porque la universidad de mucho tiempo en Venezuela, de hace 60 años, tenía una izquierda muy fuerte, como en muchos países, incluyendo que la universidad tiene mucha gente de izquierda. Y eso le dio la posibilidad al régimen de La Habana de tener en un puño a Venezuela. Entonces viene el abrazo el día 20 de octubre del año 2000, que se firma el convenio de colaboración integral entre Cuba y Venezuela, entre 19 ministerios mutuamente. Ya ahí está justificada por ley y por la Constitución la intervención de Cuba en asesoramiento en ese país. Ahora, Huberto, esa comunicación que decías se ha ido, es como un pulpo, va agrandándose, ¿no? Por todas. Y vamos a ponerles a ustedes una serie de datos específicos que tenemos para que puedan ver, ¿no? Vamos a comenzar, por ejemplo, con la parte económica. ¿Cuánto dinero recibe Cuba de Venezuela diariamente y cómo paga? ¿Cómo se paga eso? No, mira, se paga no solo con petróleo. A veces los televidentes piensan, no, hay un intercambio petróleo por médicos, sí. Hay este tipo de negocio, pero a Fidel Castro hay que pagarle con cheque. Yo recuerdo cuando Adina Bastida era vicepresidenta de ese país, que llegó a ser vicepresidenta del país, y la defenestrada Yadira García estaba atendiendo el departamento de la ingeniería de la electricidad, era la ministra de la electricidad. Yo recuerdo que Yadira se apareció en Caracas a buscar unos cheques. Y entonces Adina Bastida se tuvo que mandar a correr al consulado a entregar estos cheques que Chávez le debía a Fidel. A Fidel no se le puede deber dinero. No importa que sea el propio Raúl Castro, Fidel le tienes que pagar. Fidel le debe al mundo entero, pero muchas veces serví
de decano, de llevar a Yadira del aeropuerto hasta la embajada o llevar la vicepresidencia y de ahí después de cenar con Adina Bastida, de entregarle los cheques, volverla con el correo diplomático de regreso a La Habana. Es decir, que era la urgencia y Chávez llamando los cheques de Fidel, los cheques que debemos, el cheque, y eran los cheques por concepto de petróleo. Las tasas de interés, es curioso, Venezuela le cobra al resto del mundo 12%, a Cuba 1%. Sí, pero eso fue diseñado por Chávez, así, aprobado por él. No, y dicho públicamente, pero en las tasas de interés también juega el factor discreción. Hay algunos negocios con Venezuela que Fidel nunca ha permitido que se diga cuál es la tasa de interés, ni que se diga cuál es el pago de este negocio. Por ejemplo, un médico cubano en Venezuela, en el año 2000, cuando eran 1.700 médicos nada más, pagaban por el médico alrededor de $3.000, 2.700 mensual. El médico cubano recibía 300. Y muchas veces, muchas alcaldías se pasaban hasta 4 meses sin pagarle un real a los médicos cubanos. Déjame preguntarte, ¿es cierto que los cubanos manejan, creo que a través de ALBE, todo lo que tiene que ver con inmigración, ciudadanía, servicios policiales, sistemas informáticos directamente de la presidencia? Mira, una vez que Ramiro interviene la CAN-TV, que ya pasa la CAN-TV, que es el primer organismo que produce dinero en Venezuela, que Chávez interviene, que pasa a la Orchila, pues son organismos que lo interviene Ramiro Valdés con su ayudantía. Comienzan entonces... Es el tercer hombre en Venezuela, o ha sido Fidel en esa línea, Fidel, Raúl y Ramiro Valdés. Sí, pero Ramiro es el oficial que siempre ha atendido a los dos presidentes que ha tenido Venezuela en los últimos 15 años, a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. Por la inteligencia cubana, quien le da orden es Ramiro Valdés a los dos. Pero mira, lo que yo te quiero contar sobre esto es lo siguiente. Cuando ya él se hace de CAN-TV, entonces comienza la idea de Fidel de poco a poco, como decimos en materia de inteligencia, de manera pasiva, ir entrando en organismos como Carmelita, el edificio Carmelita donde está Inmigración y Extranjería de Venezuela. Entonces, hacía falta crear que Cuba tomara de la mano hacer los pasaportes, hacer las cédulas de identidad, porque a nosotros mismos, por ejemplo, en los oficiales de inteligencia nos movíamos en Venezuela, yo lo he dicho muchas veces en televisión, yo me llamaba en Venezuela José Carlos Contreras, yo nunca me llamé Huerto Mario, yo tenía cédula de identidad venezolana legítima, la utilizaba para moverme por el occidente del país, yo nunca fui al oriente, por todo el occidente, y después la guardaba la cédula en la embajada. Sí, pero lo que hicieron, esta empresa es mexicana, aquí ya se ha denunciado, hay una empresa mexicana que se mete en este negocio para trabajar la cédula, y en estos momentos un coronel que pertenece a la ayudantía de Ramiro Valdés es el que tiene a su cargo todo este trabajo de cedulación, de emisión de pasaporte. El último piso, como bien describe el país, que antes era el 4º piso, ahora pasó a la última planta, no se puede subir. Todo eso está ocupado ahí por funcionarios de Inmigración y Extranjería de Cuba. Lo mismo, nosotros comenzamos en el año 2000 el rastreo a la información, el seguimiento, porque Cuba ha utilizado con Venezuela, ha enseñado a Venezuela el chantaje. Ahorita ustedes hablaban de Julio Borges, hablaban de estos temas. Ok, Félix Guillermo, opositor a Chávez, tiene su partido. La inteligencia cubana siempre ha perseguido a Félix Guillermo. Tú tienes un rastreo pasivo que tú no sabes lo que está pasando contigo, pero yo conozco tus cuentas, yo conozco tu teléfono, yo conozco tus movimientos, yo conozco tus propiedades. Eso se hace desde Cuba, desde línea, en una oficina central de rastreo de la información, ahora con puente y base en La Orchila, con puente y base en Margarita, y en muchos de los lugares donde tú veas en Venezuela una agencia de buceo o una agencia de viaje, eso es una estación centro. Dicho en un programa anterior. Eso es una estación centro de inteligencia. O sea, ¿qué pasa? Nosotros estamos, yo lo digo responsablemente en televisión, en cualquier momento aquí en tu programa se van a dar a conocer los primeros oficiales de la inteligencia venezolana que el gobierno de Maduro va a quemar y los va a sacar a la luz. Ya son 15 años de trabajo. Se han formado muchos oficiales de la inteligencia venezolana. Una depuración. O no una depuración, es que están tratando de acorralar a la oposición, y ellos tienen que dar un golpe y dicen, bueno, ya vamos a quemar a fulano. No, yo no estoy diciendo que sea Julio Borges, pero puede ser alguien de algún partido. Eso en materia técnica interior se llama una esponja que tienen todos esos partidos. Desafortunadamente, me encantaría quedarme hablando contigo, no tengo mucho más tiempo, pero te quiero preguntar algo. ¿Por qué si Cuba
depende económicamente de Venezuela, existe esa subordinación hacia el régimen cubano. La tarántula y el gusano, ¿no? La historia. Es que Venezuela le abrió las puertas a Cuba, le regala el petróleo, pero Cuba le regala a los médicos, le regala a los entrenadores, le lleva a los venezolanos a curar a La Habana. Entonces eso con Chile también, con Allende, pero falló. Claro. Pero le ha salido bien con Venezuela. Mira, en Miraflores, todos los ministros venezolanos tienen un asesor cubano. El ministro no firma un documento y no toma una decisión de gobierno hasta que el asesor cubano no le da el visto bueno. Todos los ministerios venezolanos tienen un oficial de inteligencia de Cuba, no un colaborador, un oficial que oscila el grado entre coronel y teniente coronel. Presidencia del país, oficina de Nicolás Maduro, tiene alrededor de 10 o 15 oficiales en la ayudantía de Maduro que trabajan todo lo que es el presente y las próximas horas y días en Venezuela. Yo creo que el papel importante ahora, como has dicho en el programa, lo lleva la inteligencia cubana y lo lleva el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Emilio Hernández Rodríguez, el general, que es el general de la aviación, uno de los generales más importantes que tiene la defensa antiaérea en Cuba, está metido en Venezuela hace meses, pero ya ha estado de manera intermitente en Venezuela. Y yo creo que sí, la FARC y la inteligencia cubana deciden las próximas horas y los próximos días en Venezuela. Como siempre, muy interesante escucharte. Gracias. Huberto Mario estaba aquí con nosotros en La Mano Limpia. La pausa, al regreso.